El siguiente tema se llama profilaxis de la hemorragia obstétrica por atonía uterina y tenemos el gusto, nos acompaña el doctor Sergio Rosales Ortiz. Él es médico ginecobstetra, egresado de la Gineco 4 y está adscrito al Departamento de Hemorragia Obstétrica. Además, es profesor de la UNAM. Doctor, por favor. Gracias por la invitación a compartir con ustedes este tema que para nosotros es de trascendental importancia, pero que muchas veces ustedes son los que la van pagando junto con nosotros en el manejo de la hemorragia obstétrica. Nosotros muchas veces en medicina pensamos que el paciente quiere que lo curemos o que seamos nosotros la persona que le resuelva un problema, cuando a veces la verdad el paciente lo que quiere es que nosotros le evitemos o evitemos presentar una cirugía o una complicación. Para nosotros poder evitar esos riesgos o tener esa capacidad de prevenir, lo que tenemos que hacer es la identificación de factores de riesgo. Estas mujeres que tienen algún problema previo o algunos datos que nos hacen sospechar que puedan complicarse, y entonces a ellas tengamos que hacerles este manejo de vigilancia más estrecha. Cuando esto sucede en medicina se le conoce como la profilaxis, y yo creo que ustedes también están muy habituados al manejo, a la prevención de este paciente que llega en estado crítico, esta paciente complicada, y ustedes toman sus precauciones para que no se nos pueda complicar. Y esta tarea debe ser parte de una obligación que tenemos que hacer nosotros y no nada más una acción ocasional. En obstetricia, una de las complicaciones más importantes y quizás una de las más temidas es el enfrentarnos a la hemorragia obstétrica. Y la hemorragia obstétrica se puede presentar en cualquier momento y en cualquiera de nuestras pacientes que estén embarazadas, desde el principio hasta el final del embarazo, incluso en el puerperio. Y no nada más la hemorragia obstétrica nos importa, sino la secuela más importante que deja, que es la muerte materna. Una niña de 16 años que se embaraza, un aborto inducido, y bueno, desafortunadamente esta chica fallece. Entonces de ahí la importancia para nosotros, pero no nada más para nosotros los obstetras. La Organización Mundial de la Salud en el año 95 se reúne y hace un consenso para mejorar la calidad del mundo. En la quinta meta, ellos proponen mejorar y reducir la muerte materna en 3/4 partes a nivel global. Y entonces, tomando a las regiones del Subsahara como las regiones con índices más altos, nos van a tasar a todos un porcentaje para lograr disminuir esta muerte materna. Este fue nuestro porcentaje a nivel mundial. Este es el que tomaron en cuenta para empezar a tasarnos a todos. Y este es el comportamiento que en el 2005 tenía México. Nuestro porcentaje, el último reporte que tenemos para febrero de este año, es que estamos en una razón de muerte materna del 34.3%, cuando tenemos que llegar a una razón de muerte materna del 22%. Sí se ha trabajado, pero no lo suficiente. Si nosotros estimamos que en el mundo van a morir alrededor de 200,000 mujeres por año, quizá a veces el número puede ser muy complicado. Pero si yo les dijera que un avión transatlántico lleno de mujeres embarazadas se cae todos los días, bueno, eso sería una noticia y ese sería el porcentaje más o menos que tendríamos que tener de muertes para que se muriera este número de mujeres que mueren por hemorragia obstétrica. Si cae un avión con mujeres embarazadas, seguro será noticia, pero si lo platicamos nosotros, como que a veces no permea tanta esa información. ¿Qué hacemos o cómo podemos evaluar la muerte materna? Bueno, podemos calcular en qué tiempo o ver cuándo se nos mueren más las mujeres. Se ha estimado que de que empieza la muerte, la hemorragia importante, pueden pasar 2 horas para que muera una mujer, 12 horas desde que empezó el trabajo de parto, o 2 días desde que empezaron los pródromos, y 6 desde que la paciente se le detecta infección y no se le maneja. ¿Cuándo se mueren las mujeres? El 50% de las mujeres se mueren en las primeras 24 horas. Este porcentaje, el 20%, entre el segundo y los 7 días después, 5% después de esta segunda semana, y el 25% se van a morir durante el embarazo, el porcentaje a nivel global. Pero se ha visto que el 88% de todas las muertes maternas van a ocurrir dentro de las primeras 4 horas después del parto. Y lo que queremos es evitar este letrero que está en África, que dice mortuorio, maternidad y pediatría en el mismo sentido. Hay que cambiarle el sentido a esto.
¿Cómo se ha comportado la muerte materna en el país? Bueno, desde el 90 la venimos siguiendo, empezamos con acciones importantes a nivel del 2000, hay un descenso importante, aquí tenemos un repique, un repunte que fue cuando estuvo la influenza, la epidemia de influenza, que notamos nuestras muertes maternas, pero en general ha seguido con una tendencia hacia abajo. Si analizamos la razón de muerte materna en nuestro país, vamos a ver que nuestra razón de muerte materna es 9 veces más alta que Estados Unidos y Canadá, nuestros vecinos del norte, 2.06 veces más en el área rural que en el área urbana, 5 veces más en la parte del sureste que en el norte del país, 3 veces más en mujeres que están con una deficiencia alimentaria o 5 veces más en aquellas mujeres que tienen una deficiencia en la educación. ¿Qué ha hecho el país para combatir esta muerte materna? Bueno, se han hecho varias cosas. En el 98 se echó a andar el programa de Progresa Oportunidades, después cambia a Arranque Parejo en la Vida, después se hace el sistema de protección social, el Seguro Popular, en el cual las mujeres tienen acceso a diferentes medios de salud, sobre todo las mujeres embarazadas, y en el 2006 se habilita el programa IMSS Oportunidades en el Seguro Social, en el cual las mujeres pueden acceder a algunas comunidades al servicio médico del IMSS sin que sean derechohabientes, sobre todo son poblaciones rurales pequeñas. En 2008 se va a firmar el convenio del Seguro Popular en el que todas las mujeres tienen derecho a ser atendidas en cualquier sistema de salud. El problema aquí es que se empezó a abusar un poco de la asistencia a algunos hospitales y obviamente si hablamos por ejemplo de hemorragia, eso tiene un costo, si hablamos de parto pretérmino tiene otro costo y entonces se hace un recambio en estos programas para que en el 2009 se quede el convenio interinstitucional en el cual tenemos la obligación de atender a aquellas mujeres que tienen una urgencia médica real. Toda mujer que se presenta al hospital se evalúa si es una urgencia real, se atiende independientemente del sistema de salud y después se hará el movimiento al sistema de salud que le corresponda. En números, 2.1 millones de mujeres embarazadas al año, de las cuales de 250 a 300 mil van a quedar con una complicación obstétrica. Una de cada 5 va a ser una urgencia obstétrica real, 30,000 mujeres anualmente quedan con una secuela de por vida secundaria a un problema obstétrico y esto es nuestra razón de muerte materna que hemos ido teniendo. En 2012 fueron 900, se disminuyó un poquito y tenemos que llegar al 2015 a 417 nuestra razón de muerte materna a nivel país, lo cual nos aleja todavía un poquito. Este es el comportamiento por estados. El Distrito Federal se encuentra actualmente en el tercer sitio en razones de muerte materna. Hemos ido lograr teniendo pocos descensos. Aquí está el Seguro Social. El que tiene menos incidencia, aparentemente es el sector privado, pero aquí esto es muy importante. Cuando se analizan las muertes maternas, vamos a encontrar que en nuestro país, que eso es lo más importante, las mujeres que más se nos mueren son las que están alrededor de los 40 a 45 años, donde tenemos el pico de muerte materna secundaria de hemorragia obstétrica. Quisiéramos pensar que las mujeres que se mueren por hemorragia obstétrica se van a morir por ser mujeres que no tienen atención médica, pero aquí estas pacientes se mueren más, las que tuvieron 30% se mueren aquellas que tuvieron 5 consultas prenatales, que es lo que marca la OMS como un mínimo de consultas para considerarlo como una buena vigilancia prenatal. 82% de las pacientes se van a clasificar, la familia va a clasificar la muerte de esta mujer como de mala atención. Puede tener el sesgo de que una vez que se muere una mujer, que es el soporte de muchas veces de la familia, sea algo muy duro, pero de todos modos las familias clasifican la atención como deficiente. ¿Y dónde se mueren las mujeres? Bueno, se mueren en manos de los médicos. Este es el porcentaje de mujeres que mueren en los hospitales y en atención por un obstetra. Entonces, 88 de las muertes maternas consideramos que son prevenibles y que podemos trabajar con ellas. Al hablar por estados, vamos a ver que únicamente 3 estados son los que han alcanzado a cubrir su porcentaje de disminución de muerte materna y desafortunadamente el resto de los estados estamos todavía muy lejos de alcanzar ese porcentaje real. Lo que implicaría que nosotros tuviéramos que reducir la muerte materna desde que empezó el programa hasta la fecha 5%, hoy, debido a que no hemos cumplido con eso porque empezamos a bajar 4% únicamente, hoy tendríamos que bajar 7.5% en la razón de muerte materna
entre este año, el que sigue para llegar al 2015, a ese porcentaje trazado de muerte materna. Ahora, eso es la muerte materna, pero nosotros hablamos de hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica como causa de muerte en el país en el 2009 ya era la segunda causa de muerte materna, seguida únicamente a la enfermedad hipertensiva, que tiene el porcentaje más alto. Y como vemos acá, aquí está la enfermedad hipertensiva y la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica en la enfermedad hipertensiva tiene un comportamiento muy particular, aunque sabemos que la enfermedad hipertensiva no va a ser una causa de hemorragia obstétrica. Sí es una enfermedad que por su fisiopatología se puede asociar también a un incremento en el sangrado, cosa que es importante que recordemos por lo que vamos a comentar más adelante en la charla. Esto es nuestro porcentaje de la mortalidad a nivel mundial, cómo está la hemorragia obstétrica para nosotros Latinoamérica, porcentaje únicamente por debajo de la enfermedad hipertensiva. En México, el Distrito Federal específicamente, que es el reporte para nosotros, tenemos un 24% de enfermedad hipertensiva y 23% de hemorragia obstétrica, lo cual van muy de la mano juntas las dos patologías. Entonces, para empezar a hablar de la hemorragia obstétrica, vamos a ver, la definición estricta en los libros dice que hemorragia obstétrica en un parto vaginal es cuando tenemos un sangrado de 500 mililitros o más, en una cesárea 1000 o más y una histerectomía cuando tenemos 1500 mililitros de sangrado. ¿Pero por qué nos va a sangrar una mujer embarazada? Bueno, esta es una imagen de un útero, de una irrigación, de un útero no gestante, y esta es la vascularidad que va a tener una mujer hacia el final del embarazo. Nada más de impresión, la vista, pues sí se incrementa en forma importante la vascularidad. Vamos a tener en cuenta que el útero no gestante tiene una circulación de 60 mililitros por minuto y al final del tercer trimestre hasta 800 mililitros por minuto pasa a través de la arteria uterina, lo cual es importante si pensamos que una mujer en el mejor de los casos va a tener 4,5 litros, pues el tiempo que tenemos para que se nos muera es realmente poco si no hacemos nada. Pero además de ese problema de poner un número para hablar de muerte materna, la doctora Deborah Wing, desde el 2003, dice que no es un buen parámetro para hablar de hemorragia obstétrica poner 500 o 1000 mililitros, sino que hay que tomar en cuenta los parámetros como presencia de signos síntomas de hipovolemia o un parámetro duro que podría ser la disminución del hematocrito, lo cual puede darnos una idea de cuántas mujeres en realidad tenemos con hemorragia obstétrica para poder tener una clasificación real. Y esto es porque esta clasificación, por ejemplo, dice que una mujer podría sangrar 900 mililitros, que es el 15% de su volumen, y estar asintomática. Entonces, por eso tenemos que tener varios parámetros para poder hablar de una hemorragia obstétrica, y con eso cubriríamos este punto para hablar de hemorragia. Y el otro punto importante es la inadecuada estimación de la pérdida hemática. Y aquí nosotros los hacemos cómplices a veces a ustedes, porque ustedes nos dan una cuantificación, oye, pero no fue tanto, mira, si te invito a comer, bájale. Y entonces estamos ahí jugando en que si le bajas o le subes a lo que apreciativamente está sangrando esta paciente. Este es un estudio que se hace en el que se compara lo que se calcula visualmente con lo real del sangrado. A 500 mililitros, esto es lo que se calculó visual y esto es lo real. Y a 1000, esto. Entonces, vean qué importante es el que nosotros demos un dato real y una cuantificación exacta de lo que se sangra a una paciente, sobre todo para poder tomar acciones en su momento. Después de estos dos puntos, para nosotros los obstetras ha sido muy difícil poner una clasificación de hemorragia obstétrica. Lo primero que hicimos fue clasificarla como temprana, cuando sangra en las primeras 24 horas, o tardía si sangra del primer día hasta el final del puerperio, los 41 días, o una hemorragia severa, cuando tenemos una pérdida de más de 150 mililitros en 20 minutos, o se pierde el 50% del volumen circulatorio en menos de 3 horas, o una pérdida aguda en la que tenemos 1500 a 2000 en forma abrupta. O hemorragia obstétrica grave cuando tenemos cualquiera de estos parámetros. Y al final lo que traduce es que tenemos que actuar con estas mujeres lo más pronto que se pueda. En el Seguro Social, este problema ya era antiguo. Esta diapositiva es de 1998 y aquí ya veíamos que la atonía uterina empezaba a ser casi el 40% de las causas de hemorragia obstétrica. Y si nosotros seguimos evaluando, ya para el 2000 sigue siendo la hemorragia obstétrica secundaria a atonía uterina la segunda causa de muerte materna en el país. Y la clasificación de enfermedades dice, bueno, va a ser la hemorragia del segundo trimestre, de la segunda mitad del embarazo, debido al desprendimiento prematuro de placenta no inserta,
la placenta previa o la hemorragia obstétrica, pero la que domina es la hemorragia secundaria a la atonia uterina. Se calcula que la hemorragia uterina secundaria o la hemorragia obstétrica secundaria a la atonia uterina va a ser la complicación más frecuente. De hecho, se calcula que va a ser el 75% de todas las complicaciones del puerperio y del 2 al 6% de todas las complicaciones asociadas al embarazo, lo cual lo hace una patología bastante importante. ¿Qué hacer para poder nosotros disminuir esta hemorragia obstétrica? Bueno, identificar factores de riesgo, esta es obligación de todos. Hacer una intervención oportuna, tomar decisiones en el momento que tenemos que tomarlas. La hemorragia obstétrica nos permite dudar si debemos de hacer o no hacer y contar con todos los elementos indispensables. Si nosotros tenemos con esto, realmente vamos a poder combatir la hemorragia obstétrica y bajar la razón de muerte materna que tenemos. El 50% de las muertes por atonia uterina no mueren por la atonia uterina, sino mueren por el shock hipovolémico, por el consumo de factores de coagulación que tenemos por la hemorragia. Entonces, sí es muy importante que nosotros actuemos con tiempo para poder evitar la muerte materna. ¿Qué hace la naturaleza para evitar estas muertes maternas? ¿Cómo la naturaleza empezó a trabajar? Bueno, se cierran los vasos uterinos para bloquear ese flujo de sangre que llega al lecho placentario y cohibir ese sangrado. El responsable o la sustancia responsable de hacer esta acción es la oxitocina. Es el uterotónico más potente que existe en la naturaleza, se libera en forma endógena y fue tan importante, o es tan importante, que en 1954 a Dubignon, por hacer la síntesis de este medicamento, le van a dar el premio Nobel de Medicina al poder hacer la primera vez el medicamento en forma sintética. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos diferentes formas de tratar la hemorragia obstétrica. El primero es el manejo conservador. El manejo conservador puede ser tanto médico como el quirúrgico o maniobras. El manejo quirúrgico también lo vamos a poder dividir en manejo conservador o en un manejo definitivo. Lo primero que tenemos que hacer en la parte del manejo conservador va a ser la aplicación de maniobras o de taponamientos uterinos, que al principio lo hacemos con compresas, ahora lo hacemos con balones de silicona, cual los inflamos y generamos una presión de adentro hacia afuera, en lo que damos masaje y aplicamos un uterotónico para que tenga la presión de fuera hacia adentro y logremos cohibir ese sangrado. El hacer estas maniobras de masaje, que puede ser externas o internas también, nos va a dar tiempo. Se calcula que vamos a disminuir el 50% de los casos de hemorragia obstétrica y si no lo logramos cohibir, tenemos de 1 a 2 horas para tomar decisiones. Decisiones en las que venga la gente que conoce, que tiene experiencia en el manejo o que esté más avesada en el manejo de si tengo que hacer un procedimiento quirúrgico o que tenga con los recursos, que cuente con los recursos necesarios para poder combatir esta hemorragia. Pero la medicina basada en evidencia dice que esta acción es muy importante siempre y cuando se aplique un uterotónico. Si nosotros no aplicamos uterotónicos, estas maniobras de masaje y de compresión no van a funcionar. ¿Qué hay en la farmacia actual? Lo que tenemos es la oxitocina, la ergonovina, el misoprostol y la carbetocina como medicamentos de primera línea y que tenemos en el país. La sintometrina, el calvoprost y el sulprostone no los tenemos disponibles en nuestro país. El hablar del manejo sí es muy importante, ya les digo el uterotónico, pero aquí ustedes son los expertos. El manejo de soluciones para reponer volumen es bien importante, no podemos dar el manejo médico si no tenemos un buen recuperación del volumen. Vamos a empezar con cristaloides, están los coloides y están también los hemoderivados, que dependerá de cómo vaya mi paciente, lo que yo tengo que ir reponiendo y la prevención de ese cálculo que ustedes hacen de forma muy adecuada de cuánto va a sangrar mi paciente, cuánto tengo permitido que sangre y, en caso necesario, llegar al uso de los hemoderivados. Nosotros sabemos hoy en hemorragia obstétrica que no importa cuánta sangre ocupemos, lo que importa es que tengamos ese volumen de sangre disponible para poder mantener a mi paciente y después de todos modos valorar también los riesgos de tanta hemotransfusión. Pero bueno, sabemos que se hace. ¿Qué se hace hoy en el hospital? Bueno, si tengo una paciente que tiene que hacer un procedimiento quirúrgico, lo primero que hacemos hoy es hacer desarterializaciones, ligamos la arteria hipogástrica, una desarterialización selectiva, ligamos la uterina, la tubárica interna, o hacemos suturas compresivas. Estas son útiles, no mucha gente los hace en el país, pero bueno, algunos centros sí lo están haciendo. Se hacen suturas en las que se aprieta el útero con cintas por fuera, la embolización de la arteria uterina, que estos son algunos procedimientos que deben hacerse con un servicio de imagen adecuado para embolizar y pasar a la paciente a cirugía, y estamos tornando
como última opción a la histerectomía obstétrica. ¿Y por qué? Por esto, porque empezamos a ver que los porcentajes de complicaciones en la histerectomía obstétrica se empezaron a incrementar, empezamos a ver muchos más pacientes que tenían lesión de órganos vecinos, que tenían más riesgo de infección, pasaban más tiempo en las unidades de cuidados intensivos. Por eso hemos optado por manejos conservadores de la hemorragia obstétrica. Esto es nuestro flujograma ante la hemorragia. Cuando tenemos una paciente que sangra 1500, aunque salga estable, pasa 24 horas a vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. Si el útero se contrae, buscamos laceraciones, reparamos. Si sigue sangrando, pensamos en coagulopatías y lo que tengamos que aplicar, se va a aplicar. Pasa, observación. No se contrae, revisión de cavidad, masaje y tratamiento médico. Esto va en forma junta, no esperamos paso por paso, se hace al mismo tiempo. Si se resuelve, pasa observación. No se resuelve, pasamos a ligadura de vasos y por último a la histerectomía. Entonces, las medidas de prevención pues, son estas. Y tenemos que tener, ustedes sobre todo tienen en cuenta que van a tener que ir corrigiendo algunos factores cuando tenemos la hemorragia obstétrica. Y esta parte es la que ustedes manejan mejor que nosotros. Nosotros nos quedamos de este lado del campo y solo decimos, ¿cómo va el sangrado? ¿Cómo va el sangrado? Y ustedes son los que se encargan de ir reparando todo esto que va pasando con mi paciente. Pero nosotros trabajamos en equipo. Y este equipo tiene que ser responsable de tomar decisiones juntas. Y esta gráfica, esta diapositiva muestra eso del trabajo multidisciplinario. Esta es la comparación de un equipo de varios equipos que trabajaron en forma sola contra los multidisciplinarios. Vean la diferencia de resultados. En cuanto a la presencia de hemorragia, 84 contra 46, choque hipovolémico, 64 contra 11, necesidades de reoperación, 13 contra 2, unidades de volumen utilizadas, 6.4 contra 1.8, complicaciones 26 contra 14, días de terapia intensiva, 3.8 contra 1.2. Entonces, esto hace que nosotros no podamos tomar decisiones únicamente en forma aislada. Y quiere decir que yo, obstetra, tengo que hablarle a la persona que me pueda ayudar a resolver el problema y la parte de mi equipo anestesia y la parte de enfermería tendrán que llamar al equipo de apoyo que sea necesario. Y haciendo esto, se ha trabajado muy bien en la muerte materna y nos hemos vuelto expertos aquí, en el tratamiento de la hemorragia obstétrica. Ya no necesitamos porcentajes altos, pero yo creo que en todos los centros donde se tiene un parto, habrá una persona capacitada y avesada en técnicas quirúrgicas, en el manejo anestésico, pero nosotros tenemos que irnos más atrás. La plática empezaba como profilaxis, tenemos que irnos para acá, a la prevención primaria. Y la idea es que cambiemos un poco el concepto, de decir, en la hemorragia obstétrica existe profilaxis como forma de pregunta, al final decir, en la hemorragia obstétrica existe una profilaxis. Y no solo en la hemorragia, lo que queremos prevenir es la cantidad de sangre que se pierde al momento de la resolución de un embarazo. Los factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo que nosotros tomamos en cuenta, que ustedes también deben conocer a la perfección. El antecedente de la hemorragia posparto es el antecedente más importante para volver a presentar hemorragia. 30-35% de riesgo de volver a presentar una hemorragia posparto una vez que la tuvimos el embarazo previo. Un trabajo de parto prolongado o un trabajo de parto precipitado que van 2-3 horas, casi siempre asociado al uso de prostaglandinas para la inducción de la maduración cervical. La sobreextensión uterina sea por causa fetal, que sean más de un feto, un embarazo de orden fetal, gemelos, trillizos, cuatrillizos, por líquido, polidramnios, la presencia de tumuraciones como los miomas son causas. El uso de algunos anestésicos que ustedes saben puede producir un poco de relajación uterina, los procesos infecciosos. Y dos muy importantes que hemos visto, el sobrepeso y la edad. Ya vimos que nuestra gráfica dice que las mujeres de 40 a 45 se nos mueren, para nosotros es un factor de riesgo en la resolución de estos embarazos en este grupo de edad. Y uno muy importante que ustedes conocen es la cesárea. La cesárea, que desde el punto de vista obstétrico estricto es una complicación del embarazo. Las indicaciones de cesárea han cambiado, hemos inventado muchas indicaciones relativas y ahora hemos hecho la cesárea necesaria para nosotros y innecesaria para la paciente. La tecnología, el uso de la vigilancia fetal con cartografía, el ultrasonido, el Doppler, nos han hecho que nos dé más miedo la vigilancia y operemos de más estas pacientes. Y en el último Congreso Internacional de la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la cesárea por petición está aceptada. Las mujeres pueden pedir que se haga una cesárea siendo primigestas. Lo único que tenemos que hacer es decirles qué va a pasar. Pero eso ha incrementado el porcentaje de cesárea, tan solo en el país se ha duplicado. Oficialmente tenemos 46% de cesárea a nivel nacional,
Pero si trabajamos en hospitales privados, sabemos que podemos llegar al 99% de cesáreas y se nos complica una cesárea con parto cuando llegan casi completa la paciente. Si no, podríamos alcanzar casi nuestro 100% de porcentaje. La Gineco 4, que es el hospital donde yo laboro en las mañanas, tenemos 52% de índice de cesáreas reportado el año pasado, lo cual nos incrementa el riesgo de hemorragia obstétrica. Salud Pública de México dice que para la atención del embarazo, parto y puerperio tenemos que procurar prácticas favorables para disminuir la hemorragia y para mejorar el estado y evitar aquellas que no reporten ningún beneficio. La acción, la maniobra más importante para la disminución del sangrado en la atención de un parto es el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, que es la revisión, la tracción contra el cordón, pinzamiento temprano y el uso de oxitocina. La oxitocina, para este momento, en pacientes sin riesgo, es la mejor intervención. Pero si tenemos pacientes con riesgo, tenemos que cambiar un poco esta acción. Hay un medicamento que son análogos de la oxitocina, que ha demostrado que es de 4 a 10 veces más potente que la oxitocina. Se va a aplicar por vía intravenosa, mantiene el tono uterino por más tiempo y por lo tanto limita la pérdida hemática. ¿Cómo va a actuar este medicamento análogo de la oxitocina? Bueno, en su fórmula molecular es muy parecido a la oxitocina. Tiene la ventaja de que va a actuar tan rápido como la oxitocina a los 2 minutos, pero tiene el efecto prolongado como la ergonovina y nos va a conferir que el efecto de contractilidad hasta 45 minutos. Comparado con su vida media de la oxitocina, que puede ser de 5 minutos, tiene una vida media de 41 minutos y por lo tanto tiene los efectos adversos similares a la oxitocina. Tiene una buena tolerancia por las pacientes. Entonces tenemos un medicamento que de entrada nos combina dos acciones muy útiles, sobre todo la acción prolongada. Y esto lo hace porque los receptores van a competir, la oxitocina y la carbetocina, por esos receptores, pero la carbetocina tiene mayor afinidad por estos receptores de membrana. Y cuando los ocupa, conforme ocupa el receptor, genera el efecto prolongado de contractilidad en este receptor. Por eso es importante que los receptores del útero se ocupen por una dosis de carbetocina completa, porque si no el efecto va a ser irregular. ¿Cómo actúan estos receptores? Bueno, este es el receptor. Una vez que llega el medicamento, tanto la oxitocina como la carbetocina, se va a activar el receptor. Se activa y vamos a activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C tiene dos funciones muy importantes. Una, actúa al nivel del diacilglicerol. El diacilglicerol es el responsable de abrir los canales de calcio y por lo tanto entra calcio extracelular al espacio intracelular. Generamos una mejor contractilidad del útero. Por otro lado, activa el fosfatilinositol, que el fosfatilinositol va a actuar a nivel del retículo sarcoplásmico, que es el responsable de guardar el calcio en la célula. Entonces, tenemos un aporte tanto intra como extracelular para tener esa contractilidad sostenida. Por lo tanto, la carbetocina va a actuar de dos formas. Una, hace que se contraiga el útero por lo menos 45 minutos, lo cual le da tiempo a que el organismo forme el coágulo retroplacentario, y si el coágulo retroplacentario se fija bien, no es arrastrado por el flujo constante de sangre, entonces se forma el coágulo retroplacentario con útero contraído y de esa manera logramos cohibir la hemorragia obstétrica. ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, vamos a aplicar una sola infusión, un solo bolo. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones nos da un poco de temor la aplicación. Aquí vamos a hacer un video donde se ve cómo tenemos que aplicar en forma correcta el medicamento. Este medicamento está diseñado para ocupar en forma rápida todos los receptores que tiene el útero y por lo tanto tenemos que pasarlo en un solo bolo IV. Entonces aquí abrir las ampolletas, como ustedes bien conocen, indicar el punto para abrirla. Se debe cargar en una jeringa para que sea un solo bolo el que vayamos a aplicar. Esto lo van a hacer casi siempre ustedes. Nosotros comentamos con ustedes el caso y ustedes van a tener a cargo el uso del medicamento y muchas veces ustedes son los que toman la decisión de si aplican la oxitocina o la carbetocina. En pacientes con riesgo, nuestra sugerencia es tener disponible este medicamento. Una vez que lo tenemos cargado, vamos a ver ahora, esperamos al momento en que nosotros lo aplicamos, que es inmediatamente después del alumbramiento. Hacemos una tracción controlada, esperamos a que salga la placenta en forma completa y en ese momento que está saliendo la placenta, nosotros vamos a avisar a ustedes y ustedes van a proceder a la aplicación del útero tónico.
sea oxitocina o carbetocina. Ese es el momento en que tenemos que aplicarla, justo cuando sale nuestra placenta, para evitar que se retenga la placenta. Esta es la forma incorrecta, que a veces queremos diluir el medicamento, no se debe pasar así. Si yo lo diluyo en una jeringa de 10 y lo quiero pasar todo en un momento, está perfecto. Si yo diluyo mi medicamento ahí, es un medicamento que ha demostrado que no tiene efectos de reacción, tiene los mismos que la oxitocina, pero es confiable, y la aplicación correcta es esta. En un solo bolo, directo IV, lo aplicamos. Y esto es para poder cubrir todos los receptores al mismo tiempo de los receptores de oxitocina y se logre esa contractilidad del útero en forma rápida. Pero esto fue básicamente el manejo en el tratamiento de la hemorragia obstétrica, que es donde tenemos mucha más experiencia en hablar de carbetocina, pero salieron todas estas publicaciones en las que se empieza a hablar si realmente podemos prevenir la cantidad de sangrado a la hora de atender a una paciente obstétrica, y sobre todo estos dos estudios. Esta es una revisión que hace, una revisión sistémica, y este es el informe que hace Cochrane, en el que los dos estudios van a decir, si quieres disminuir hemorragia o sangrado en la atención de pacientes con factores de riesgo, la carbetocina puede ser una buena opción, pero no tenemos estudios con suficiente evidencia o solidez estadística para decir que se debe de ocupar. Después de esto nos dimos a la tarea de hacer un trabajo de investigación en el hospital. ¿Por qué? Porque tenemos nada más 12,000 nacimientos en promedio al año nosotros, tenemos 52% de cesárea, tenemos pacientes con riesgo, somos tercer nivel de atención y somos hospital de referencia. Por eso nos dimos a la tarea de hacer este trabajo en ver si podíamos ahorrarle sangre a estas mujeres. Se hizo un protocolo que fue aceptado por el Comité Local de Investigación y el cual al día de hoy ha producido 5 tesis de la gente que hizo favor de colaborar en el protocolo. Este protocolo tenía aspectos muy importantes. Una vez que se indicaba a la paciente que era una embarazada de término con factores de riesgo, se incluía. La paciente tenía que firmar un consentimiento informado para que le aplicáramos el tratamiento A, que iba a ser con carbetocina, o el tratamiento B, que eran las 20 unidades de oxitocina en infusión por 6 horas que se aplican a todas las pacientes. Si la paciente decía que no quería entrar, pues le aplicamos su oxitocina como se aplican a todas las pacientes. Si firmaba el consentimiento, se randomizaba 1 a 1 para irlas incluyendo en el protocolo. La paciente desde que ingresaba hasta que se egresaba se seguía todos los días, y durante el nacimiento, que aquí fue la parte más importante porque la criticaba Cochrane y la revisión, es la cuantificación del sangrado al momento del nacimiento. Una vez que se daba el alumbramiento, si era parto, se colocaba una bolsa de nylon y se colectaba la sangre que escurría a partir de este momento, y al final se medía en una probeta. Si era una cesárea, se les avisaba al anestesiólogo y a la enfermera para que cambiáramos todos los campos y el anestesiólogo hiciera una nueva valoración del sangrado que se daba posterior al alumbramiento. Después se seguía la paciente a ver si le dábamos ultrasónicos de rescate, medíamos el fondo uterino, medíamos soluciones cristaloides, las que se necesitaron hemotransfusiones. Estos fueron nuestros resultados. Lo primero y lo más relevante, desafortunadamente, es nuestro porcentaje de cesáreas. 88% fue cesárea, 11% fue parto, incluimos 1,203 pacientes, se eliminaron 12 pacientes por errores en la metodología o documentación incompleta. Cuando analizamos los grupos, cada grupo quedó con 602 y 601 pacientes. Les analizamos los factores de riesgo. Necesitábamos que los grupos fueran homogéneos, fueran iguales. Y en el primer análisis vimos que el grupo de oxitocina tenía 1.8 factores de riesgo, que realmente no es tan diferente, contra 1.4 en el grupo de carbetocina, lo cual nos daba una diferencia estadística no significativa. Pero si analizábamos los factores ya en las pacientes que sangraron más de 500 mililitros, vamos a ver que las pacientes que tenían más factores de riesgo son las del grupo con carbetocina y un poco menos de factores de riesgo los del grupo con oxitocina, pero sangraron menos los del grupo de carbetocina que las del grupo con oxitocina. Ahora, el sangrado total de los grupos fue ese, que es una diferencia, pues, podríamos decir poca, porque son 30 mililitros de sangrado en el grupo de total. Pero lo importante es que evaluemos no los 30 mililitros, sino lo que se disminuye de riesgo de hemorragia, que aquí vamos a ver qué pasa cuando analizamos por cada grupo. Estos son el porcentaje de hemorragia que tuvimos. Realmente es muy poco, 2% de hemorragia en toda la muestra de 1,200 pacientes, y fue menos, o sea, la mitad de las pacientes de las que tuvimos de hemorragia con oxitocina las tuvimos con carbetocina. Y si analizamos el sangrado en diferentes porcentajes,
tenemos el sangrado 300 mililitros, la diferencia ya se empieza a marcar, pero no es tan importante. Realmente la diferencia significativa más importante es a 500 mililitros, y cuando llegamos a 800 mililitros ya no hay diferencia estadística significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si aplicamos las maniobras que dice la OMS para prevenir hemorragia, manejo activo del periodo de trabajo de parto, maniobras, compresión, uterotónico, el que queramos, la oxitocina, la ergonovina, la carbetocina, el misoprostol, y llegamos a 800 de sangrado y la paciente continúa, quiere decir que algo más está pasando y que tenemos que tomar una acción para prevenir esa hemorragia. Y casi siempre será una acción quirúrgica. No tenemos que esperarnos a llegar a los 1000 o a los 1500 para cambiar nuestra acción. Y aquí ustedes juegan un papel importante con nosotros porque nos van a decir, oye, seguimos sangrando y ya estamos llegando a este parámetro que vimos ahora de 800 mililitros. ¿Cómo podríamos evaluarlo en forma un poco más dura? Pues con los valores de hemoglobina y del hematocrito. Y vamos a ver que sí, estos valores no cambian en los grupos, sí cambia entre el inicial y la final. Pues, ¿por qué? Porque sabemos que estas pacientes sangran, de todas van a sangrar. Entonces sí había una diferencia entre la previa y la de ahora, pero no hay una diferencia importante entre el comportamiento por grupo. Y el análisis estadístico. Esta es la incidencia de hemorragia con el grupo de carbetocina, esta es la hemorragia con oxitocina, el doble de casos. Pero esto lo vamos a pasar a un número que sea duro. Y eso va a ser el número que se va a tratar. La NTT que encontramos es ¿cuántos tratamientos tengo que dar de uno comparado con el otro? Y aquí van a ser 13 tratamientos de oxitocina para tener el efecto de uno con carbetocina, lo que le da la potencia al uso de este medicamento. Y aquí vamos a verlo, por ejemplo, en otras variables que nos pueden aportar esa importancia en la reducción de sangre, que va a ser las hemotransfusiones, pues no es significativo. ¿Por qué? Porque realmente tuvimos pocos casos, pero por ejemplo, en la necesidad de otro uterotónico sí es significativa la diferencia. En el grupo con carbetocina fue 1.6 contra 6.1 del grupo de oxitocina, que fue un uterotónico de rescate. En cuanto al comportamiento clínico, que esto es algo muy importante para ustedes, porque son ustedes los responsables de ir evaluando esto durante el procedimiento, la paciente se le tomaron tensión arterial diastólica, sistólica y frecuencia cardíaca, una basal, a la hora, a las 2 horas y a las 24 horas. Y el comportamiento clínico de las pacientes es exactamente igual. No hay diferencia en que una tenga mejor presión o peor presión, o la frecuencia cardíaca variara entre las pacientes. Todos los datos no tuvieron significancia estadística. En cuanto a la altura uterina, es importante, vamos a tener, esta es a la hora, y a las 2 horas tenemos una disminución baja, más número de úteros por debajo de la cicatriz umbilical, pero si comparamos, hay diferencia significativa entre los de la hora y las 2 horas, tanto con carbetocina como con oxitocina. Hicimos una evaluación de calidad de vida en estas pacientes y se les preguntó cómo se sentían con el uso del medicamento. Y las pacientes que se les aplicó la carbetocina refirieron sentirse bien, igual que las oxitocina, 90%, más del 90% refirieron sentirse bien en general. Únicamente las de carbetocina refirieron un poco más de mareo, pero en cuanto a la percepción del dolor, a pesar de que se sentían bien, refirieron más dolor las pacientes con oxitocina que con carbetocina en cuanto a intensidad del dolor, medido en una escala de 1 a 10, de 5 para abajo era leve, de 6 para arriba era intenso. Y el otro parámetro importante para evaluar pérdida hemática es cuántas toallas sangraron nuestras pacientes. Y las pacientes que se les aplicó la carbetocina sangraron menos en las primeras 24 horas. Esto lo medíamos por el número de toallas que ocupaban. ¿Es algo sesgado? Sí, porque una paciente se puede cambiar cuando la mancha y otra cuando la empapa. Pero en las 1200 se les hizo la misma pregunta y sí tuvimos un menor número de uso de toallas las pacientes con carbetocina. Ahora, si la primera causa de muerte materna es la enfermedad hipertensiva, y por ejemplo medicamentos como la ergonovina están proscritos en los hipertensivos, el uso de la carbetocina en la enfermedad hipertensiva sí nos va a mostrar una diferencia importante, significativa en cuanto al ahorro de sangre. Aunque no es una causa de hemorragia obstétrica, la fisiopatología de la preeclampsia genera más sangrado. Nos vemos que aquí también podemos ocuparla. ¿Por qué? Porque sí tenemos un ahorro de sangre en cuanto a volumen y también comparado con la disminución de la hemoglobina en este grupo de pacientes con enfermedades hipertensivas. El otro problema importante, la cesárea. La cesárea como factor de riesgo único, también se ve que la necesidad de transfusiones es menor con el grupo de carbetocina y la necesidad de un uterotónico de rescate también es importante cuando tenemos cesárea actual, primer embarazo con cesárea, como factor de riesgo.
Este es igual, vamos a evaluar los antecedentes, nada más es un comparativo del porcentaje de cesáreas que tuvimos, de cuántas sangran menos de 500 y la diferencia significativa en los dos grupos. En el parto no podemos hablar mucho porque 12% en el mejor de los casos, no hay mucha experiencia, pero bueno, la tendencia que muestra el estudio y es atención de parto en paciente con factor de riesgo, porque la paciente que no tiene factor de riesgo, el uso de la oxitocina, de acuerdo a lo demostrado en la literatura mundial, es la mejor opción. Pero en el grupo con factor de riesgo, sí hay una tendencia a que tengamos menor necesidad de un útero tónico de rescate y menores casos de hemorragia obstétrica. Entonces, parto con factor de riesgo, sí está recomendado el uso de la carbetocina, y aquí nada más es el comparativo de la hemoglobina y el hematocrito. Y otro aspecto importante, el análisis de los efectos adversos, y aquí vamos a ver que en el estudio ninguno de los dos medicamentos presentó ningún efecto adverso. Los conocemos, la disminución, la disminución de la tensión arterial que pueden presentar las pacientes con el uso de cualquiera de los dos es conocido, pero afortunadamente no tuvimos ninguno de los dos con efectos adversos, al menos en el estudio. Y a largo plazo se evaluó por qué irnos a un tratamiento conservador si a lo mejor sangra una paciente, le queda el problema en forma definitiva. Esta es una encuesta que evaluó la calidad de vida de todas las pacientes que tienen hemorragia a 6 meses y se evaluaron tratamientos conservadores contra el definitivo y el médico contra el conservador quirúrgico, que es la desarterialización o la ligadura de arteria hipogástrica, y este fue el resultado. Y realmente estas pacientes que tienen un manejo conservador tienen una mejor calidad de vida a 6 meses que las pacientes que, a pesar de que se les salvó la vida, tuvieron un tratamiento definitivo. De los 6 puntos que se evalúan en la calidad de vida, 4 se ven alterados en las pacientes con histerectomía. Por lo tanto, la recomendación es irnos más al tratamiento conservador. Entonces, con el uso de estos análogos de la oxitocina tenemos una disminución del sangrado. Obviamente no podemos hablar de que vamos a bajar siempre la hemorragia obstétrica, porque lo que quiero es que mi paciente sangre menos, que presente no tengamos la hemorragia obstétrica y de esa forma evitar las complicaciones severas que tiene la hemorragia obstétrica y llegar a la disminución de la muerte materna. Por lo tanto, tengo una disminución de la hemoglobina, del hematocrito, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial se van a conservar iguales. Los efectos adversos van a ser ceros. Y estas son las ventajas que encontramos entre uno de los medicamentos y el otro. Entonces, nuestra propuesta desde el punto de vista obstétrico es: mi paciente con factor de riesgo, ¿qué vamos a hacer para que tengamos un menor probabilidad de sangrado? Bueno, si en estos pacientes con factor de riesgo usamos la carbetocina como medicamento de primera elección y dejamos la oxitocina para aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo. Espero que les haya gustado la intercambio de información con ustedes. Si tienen alguna duda, con gusto. ¿Alguna pregunta para el doctor Rosales? Doctor, por favor. La ampolleta es de 100 microgramos. Sí. ¿Cómo? Ah, ya le entendí, perdón. Pasada 1 hora sí la puedo repetir. No tiene caso, es muy buena la pregunta, que yo le pusiera a una paciente que está sangrando 2 ampolletas, por ejemplo. La dosis calculada con sus farmacológicos es que ocupe todos los receptores a nivel uterino con 100. Entonces, si pongo 2 o 3, no va a tener mayor contractilidad. Pasada 1 hora sí puedo volver a poner otra ampolleta de carbetocina. No va a funcionar porque tengo para los receptores. Como son los receptores, no. Ahora, ¿qué pasa al revés? Tengo oxitocina y está sangrando. Y digo, bueno, le voy a poner la carbetocina. Cierro la solución con oxitocina, le empiezo a pasar una carga con solución y paso la carbetocina. La vida media de la oxitocina es corta, entonces se van a empezar a liberar los receptores, porque en el mejor de los casos dura 5 minutos, y entonces los receptores se van a ocupar por carbetocina y vamos a alcanzar el efecto a lo mejor en 5 minutos. Pero si no, no puedo dejar esos 5 minutos sin hacer nada. Entonces cerramos, pasamos una carga y paso la carbetocina. Así es. Sí, doctor Rosales, primero felicitarlo por su plática. Y segundo, un par de preguntas muy rápidas. La primera es: ¿cuál es la relación costo-beneficio entre el uso de oxitocina versus carbetocina? Y la siguiente pregunta estaría muy directamente relacionada con su último comentario. Ustedes, en conclusión,
están usando más la combinación de ambas, porque muy inteligentemente nos da a nosotros la opción de decidir si usamos oxitocina o usamos carbetocina. No sé si queda clara la... A ver, voy a tratar de responderle a ver si queda claro. Uno, el beneficio es, estamos ahorrando sangre en pacientes potencialmente sangrantes. Entonces, esta paciente, lo que hacemos es tratar de generar una contractilidad más fuerte antes de que tengamos el episodio de la hipotonía o la atonía uterina. Esa es la principal ventaja. Y que en el postoperatorio se ha visto que, o en el puerperio inmediato, la contractilidad es tan fuerte que también la paciente sangra menos. Tenemos pacientes que tienen alguna otra complicación, que son delicadas, que tenemos que conservar el sangrado, pues nos sirve para en las primeras 24 horas sangren menos, las pacientes estén más estables. En cuanto a usar el medicamento, la idea es que lo conozcamos juntos. Paciente que tiene riesgo, la recomendación de nosotros es aplíquenle la carbetocina. Muchas veces cuando estamos en el quirófano y a veces en los temas públicos, nos dividimos un poco, entra el ginecólogo por un lado y el anestesiólogo entra por otro, nos toca la paciente de la sala B a los dos, pues ni la conocemos, y como que cada quien se queda con su chamba, yo me meto a sacar al niño y ustedes se quedan a manejar la paciente. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que platicar con ustedes, decir, oye, esta paciente tiene factores de riesgo, y que ustedes también valoren que una paciente con factor de riesgo en la que a ustedes también les interesa tenerla más estable, que no sangre menos, de inicio, la carbetocina es una buena opción. Si la paciente no tiene factores de riesgo, hay algunos centros en Argentina que han ocupado la carbetocina ya en forma rutinaria. Y ellos dicen que al final la cuenta sale mejor con carbetocina, porque se ahorran días de estancia, se ahorran sangrado, y ellos en forma rutinaria lo ocupan para el puerperio. Nosotros no. El pero institucional, por ejemplo, es el costo. El costo de una ampolleta de carbetocina son 500 pesos. De una ampolleta de oxitocina son como 5 pesos. Entonces el tratamiento son 20 pesos contra 500 pesos. Pero si en el estudio nos fuimos a números, el estudio le ahorró en soluciones y sangre más o menos 700,000 pesos al hospital. Y fueron pocos casos de hemorragia. ¿Por qué? Porque ahorró en cantidad de transfusiones. Y si ahorramos una hemotransfusión, en el mejor de los casos te dan 3,000 pesos. Entonces ya mis 480 pesos de diferencia, pues ya no son importantes. Entonces, realmente no es tan importante el costo, lo que sí podemos ahorrar al tratamiento completo. Sí, doctor. El gluconato de calcio es excelente porque vamos a tener el calcio extracelular. Y si abro el canal de calcio, tengo un buen aporte hacia el interior de la célula. Entonces, sí es bueno. Doctora. De Pachuca, y bueno, el sector salud, pues obviamente sabemos que es corto en recursos. Tanto ha sido el ahorro que hemos visto por días de estancia hospitalaria, hemotransfusiones y todas las complicaciones que vienen posteriores a una hemorragia obstétrica, que en cuanto nosotros detectamos, como usted bien dijo, todos los factores de riesgo, no nos vamos con oxitocina. Nuestra primera arma es la carbetocina y tenemos disponibilidad absoluta porque efectivamente nos hemos ahorrado muchas complicaciones en las pacientes. Así es. Gracias, doctora. Doctora. Claro, porque es una paciente que además por ningún concepto le vamos a poner sangre, entonces aquí le vamos a ahorrar sangre en el procedimiento y en el puerperio. Gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sergio Rosales por su excelente participación. Y doctor, le entregamos un pequeño.